The subject today is the fear of God. de la importancia del temor a Dios. The importance of the fear of God. ¿Por qué es importante el temor a Dios? Why is important the fear of God? Porque el temor a Dios es una cobertura. Because the fear of God is a coverage. El temor a Dios es una protección. The fear of God is a protection. Dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 6 y 7. The word of God says in 1 of Timothy 6 and 7. Te lo voy a leer. I'm going to read it to you. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Wait a moment. Esperen un momento. Therefore I put thee in remembrance that thou strip up the gift of God, Que está en ti por la imposición de mis manos. which is in thee by the putting on of my hands. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, For God hath not given us the spirit of fear, sino de poder, but of love de amor and of love y de dominio propio. and of a sound mind. Dice la palabra de Dios que tenemos una responsabilidad. The word of God says that we have a responsibility. Esa responsabilidad es avivar eso que Dios nos ha dado. That responsibility is to revive that gift that God gave us. Pablo en esta carta dirigida a Timoteo lo refiere como fuego. Paul in this letter directly to Timothy, it refers like fire. Pero yo te pregunto, ¿a qué se está refiriendo? But I'm asking you, what is he talking about? ¿Qué es lo que tú recibes cuando alguien te impone las manos? What do you receive when someone imposes his hands on you? ¿Qué recibes cuando confiesas al Señor Jesús como tu Señor y Salvador? What do you get when you confess God as your Savior and Lord? Se llama el Espíritu Santo. It calls Holy Spirit. Pues el Espíritu Santo lo tenemos que estar avivando. Well, Holy Spirit, we need to keep revival. Por eso en ese momento Pablo lo refiere como fuego. That's why God refers as fire. Y el fuego lo tenemos que estar avivando. And fire, we must keep revival. ¿Cómo se aviva un fuego? How do you revive a fire? Si quieres hacer una carnita asada, If you want to make a barbecue, pones carboncito you put some carbon y on it, rápidamente pones de diferentes formas, pero puedes poner un ocote and then you put in a different way so you can put an ocote, o puedes poner aceite en un papel de servilleta or you can put some oil on a napkin, y luego lo pones y lo prendes and then you put it and you turn it on, y empieza de abajo, and it starts from down. It starts from down hacia arriba. up there. Pero para que pueda tener más fuego, But in order to could have more fire, tienes que estarle soplando, you must be blown on it. tienes que estarlo avivando. You must be a Bible. Conforme más le soplas, As more as you blow it, ¿saben lo que estoy hablando? you know what I'm talking Conforme about. más le soplas, The more you blow el it, fuego empieza the more the fire y goes, empieza a haber troniditos, and the fire starts porque cracking el carbón se está consumiendo. because the carbon is consuming Esa itself. responsabilidad también tenemos nosotros. That responsibility we have it itself. ¿Por qué tenemos esa responsabilidad? Why do we have that responsibility? Porque somos carne, Because we are flesh, tenemos un alma we have a soul, y tenemos un espíritu. and we have a spirit. O más bien, Or- tenemos un espíritu, In other words, we have a spirit, tenemos un alma we have a soul, y tenemos experiencias en la and carne. we live experiences on the flesh. El problema es que tengo un alma The problem is that I have a soul, y el alma se mueve a través de las and the emociones. soul moves in regards to emotions. Yo voy al encuentro. I go to the encounter. Después del encuentro regreso muy emocionado. After the encounter, I come so emotional. Las emociones están a flor de The piel emotions are there, y estoy yo cantando y alabando a Dios. and I am right there singing and worship God. Pero pasa el tiempo, But suddenly, pasan los días after the days, y si no estoy avivando el fuego, and if I'm not reviving the fire, entonces me empiezo a enfriar. then I'm start cooling El down, fuego se empieza a apagar. and the fire start stopping on it. Ya no empiezo a sentir lo mismo. I don't feel the same anymore. Híjole, la hermanita ya no canta bien. Oh God, the little sister, she's not singing that well. Híjole, ya no sentí lo mismo. Oh God, I didn't feel the same. Híjole, todo está cambiando. Oh God, everything is changing. El pastor ya no me enseña. The pastor didn't teach me anymore. Siento yo que el lugar ya no me está gustando. I feel that the place, I don't like it anymore. Y la realidad es que nada está And cambiando. the reality is that nothing is changing surrounding you. Lo que está sucediendo Whatever is happening es que algo en tu corazón está pasando. is that something on your heart is Porque estás happening. permitiendo escuchar otras Because voces you're allowing to listen other voices. y no estás escuchando la voz correcta. And you're not listening the correct and the right voice. Pero Dios te exhorta, But God exhorts you. Dios te clama. God claims on you. Aviva el fuego. Revival the fire. El fuego lo tienes que estar The avivando. fire must be revived every single day.
¿Cuántas veces? How many times? ¿Cuántas horas? How many hours? ¿En qué momento? Which moment? En todo momento. Every time. En todo tiempo. Every moment. En todo lugar. Everywhere. Yo tengo que estar avivando el fuego todo el You tiempo. must be reviving the fire every single Es mi day. responsabilidad. It is my responsibility Porque cuando avivo el fuego, because once I revive the fire, creo algo. I create something. Creo una atmósfera I create an atmosphere que se llama el temor a Dios. that called the fear of God. El temor a Dios. Fear of God. El temor a Dios. The fear of God. No es que yo le tenga miedo a Dios. It is not that I'm afraid of God. El temor a Dios. The fear of God. Wait a moment. Espera un momento. ¿Me pueden ayudar con el piano, hija? Hoy vamos a hablar del temor a Dios. Today we're going to talk about the fear of God. Y también necesitamos una atmósfera. And we need an atmosphere. ¿Por qué? Why? Porque es importante estar avivando el fuego. Why is important to keep reviving that fire? Porque avivando el fuego, By reviving that fire, el temor de Dios, the fear of God, el temor a Dios the fear of God, me va a ser revelado. it will be revealed to me. Y es una protección para mi vida. And that is a protection of my life, to my life. ¿Por qué? Why? Why is that? Yo puedo hacer muchas cosas. I can do too many things. Mis padres desde chico me enseñaron principios My morales. parents, when I was a child, they teach me morals Mis principles. padres desde chicos me dijeron no tomes eso, no hagas My aquello. parents, when I was a child, they teach me don't do that, don't drink that. Eso no es tuyo. This is not yours. Regrésalo. Bring it back. Y hacía lo que ellos me decían. And I do whatever they tell me to do. En la escuela empecé a obedecer a los maestros. Back in the school, I started obeying my teachers. Y hacía las cosas conforme me decían. And I did whatever my teachers said. Ellos me veían, They take a look at me, me daban they indicaciones give me instructions, y yo lo hacía. and I did it. Y así fui creciendo. And I be growing up that way. Y fui obediente sin Dios a And las I indicaciones. been obedience to God on the instructions. No era malo. It wasn't bad. No me portaba mal. I didn't have a bad Pero no behavior, tenía a Dios en mi but I corazón. didn't have God in my heart. Pero ¿qué sucede con el temor a Dios? But what's happening with the fear of God? Ahora Now me vean they see me o no me vean. or not see me. Yo hago las cosas para agradar a I Dios. do things to praise the Lord. Dice el libro de Génesis 39 del 1 en adelante. The book of Genesis 39 from 1 and ahead, Propiamente en el 9. it properly in the 9th versicle. Que Josué fue tentado. Joshua was tempted. Él llegó ante Potifás, que era el capitán del ejército. He faced up Potiphar, which was the general of the army. Josué era un esclavo. Joshua was a slave. Pero dice la palabra de Dios que Dios estaba con Josué. But the word of God says that God was with Joshua. Dios estaba con él. God was with Joshua. Y entonces dice que en alguna ocasión And all of a sudden, it says that in one situation, in one occasion, la esposa de Potifás the wife of Potiphar le pidió meterse con ella. asked to get in the bed with him. Pero José But Joseph, dijo, no le puedo hacer eso a Dios. it says, I cannot do that to God. Oye, no era la esposa de Dios. He wasn't the wife of God. Escúchame, no era la esposa de Dios. Listen to me, she wasn't the wife of God. Pero José no le podía fallar a Dios. But Joseph could fail on God. Pero José no le podía fallar a But Dios. Joseph could fail on God. Escúchame, José no le podía fallar Listen, a Dios. Joseph couldn't fail of God. Y dijo, no le puedo hacer eso a Dios. And he says, I cannot do that to God. Y no le puedo hacer eso al hombre que me ha dado la confianza. de And I estar cannot aquí. do that to the man that gave me the confidence to be here. El temor a Dios The fear of God te protege. protects you. El temor a Dios Fear of God, hace que vea las cosas it makes things conforme al plan de Dios. according the plans of God's plan. Cuando recién llegamos a los pies de Cristo, When you just got to the God's feet, el temor a Dios está ferviente. the fear of God was there like big time. Cuando recién recibo a Jesús, When I just get Jesus in my heart, dice que todo lo hago para agradar a Dios. I say that everything I did to praise the Lord. Pero pasa el tiempo, But a period of time pasa un later, año, after a period of time, no te preocupes. Pasan 2 años, there's 2 years, pasan 5 años, 5 years, pasan 10 años. there's 10 years later. Antes de salir a trabajar oraba. Before I go work, I pray. Al principio me levantaba y oraba. In the beginning, I wake up and pray. Todo lo hacía para agradar a Dios. I did everything to please the Lord. Entiendo mi identidad. I understand my identity. Sé que soy hijo de Dios. I know that I'm a son of God. Y sé que el que me introdujo a la gracia And I know that the one that introduced me to the grace, fue el favor de Jesús. it was the favor of Jesus. Pero el temor a Dios But the fear of God, me ayuda para permanecer en esa it santidad. helps me to
maintain me in that sanctity, Porque ahora todo lo que hago, holiness. Because everything I do, ahora todo lo que hago everything that I do, es para Él, it is for Him. es para It's Dios. for God. Ahora escucha, Now listen. cuando recibimos a Jesús, When we receive Jesus in our heart, dice que somos sellados por el Espíritu Santo. it says that we are stamped with the Holy Spirit. El Espíritu tiene 9 The características Holy Spirit has 9 characteristics, y las vamos a ver. and we're going to take a look at Vamos a it. ir al libro de Isaías You're going to read the book of Isaiah 11, 11, 2. 2. Esta es una profecía This is a prophecy que se dio 500 años de la venida de Jesús. that got 500 years before the Jesus come. Pero Jesús nos dijo, But Jesus said, les conviene que yo me vaya. it is better for you that I live. Jesús nos dijo, les conviene que yo me It vaya. is way better for you if I live. Porque cuando yo me vaya, Because once I leave, cuando ya no esté con ustedes, once I'm not around, les mandaré el I consolador, will send to you the Consolator, al Espíritu the Santo. Holy Spirit. Y Él And les he- va a revelar He will reveal todo pecado all the y sins toda justicia. and every justice. Es el papel del Espíritu That is Santo. the job of the Holy Spirit. Él es el que nos vas a estar protegiendo. He's the one that will protect you. Dice Isaías 11:2. Isaiah 11:2, it says, Y reposará sobre él el Espíritu de Dios, and the Spirit of the Lord shall rest upon him, Espíritu de sabiduría, the Spirit of wisdom Espíritu de inteligencia, and understanding, Espíritu de consejo, the Spirit of counsel Espíritu de poder, and might, Espíritu de the conocimiento Spirit of knowledge y de temor a Dios. and the fear of the Lord. El Espíritu Santo me revela The el Holy temor a Spirit Dios. reveals me the fear of God. El Espíritu Santo Holy Spirit me revela reveals me el temor a Dios. the fear of God. Cuando yo me muevo en el temor a Dios, When I move in the fear of God, la protección está a mi alcance. protection is around me. El amor de Dios, The love of God. escucha bien, Listen carefully. el amor de Dios está The incondicional. love of God is unconditional. Pero escúchame, But listen, se oye duro, it sounds tough. pero todo lo demás But everything else, está condicionado. it is conditioned. Dice Hebreos 12:15, no vamos a ir para allá. Hebrews 11:15, it says, Dice, no sea que no alcances la gracia. don't be that you don't reach or seek the grace. No sea que no alcances la gracia, Don't be that you don't seek the grace. porque te la condiciona Because it gets conditioned en raíz de amargura, in a root of boldness, en raíz de amargura in a root of no puede operar la gracia de Dios. you couldn't operate the grace of El God. amor de Dios es incondicional. The love of God is unconditional. El amor de Dios es The incondicional. love of God is Él unconditional. está ahí, He's there. pero But ahí viene el pero. here comes the but. Pero todo lo demás But everything else, está condicionado. it is conditioning. Pero es que Él ya me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. He already blessed me with all the blessing from the heaven places. Ahí te está condicionando. He's conditioning you. Él te bendijo He blessed on you con toda bendición with espiritual. all spiritual blessing. La condición es que están en los lugares The celestiales condition is that you be in the heaven y places están con Cristo. and you be with Christ. El amor de Dios The love of God, es incondicional. it is unconditional. Nosotros nos movemos We move a través de la misericordia through the mercy of God o a través del favor de or Dios. through the favor of God. Cuando nos movemos en la misericordia, When we move through the mercy of God, el amor de Dios ahí está. the love of God is there Y la misericordia de Dios ahí está. and the mercy of God is there. Y podemos ir avanzando, And we can move forward violentando with violence el favor de Dios. the favor of God. Eso lo vamos a ver más We're adelante. going to see that later. Pero escúchame. But listen me. Vamos a Listen to hablar me. de 3 características We're going to talk about 3 del characteristics temor a Dios. of the fear of God. El primero, The first one, el Espíritu Santo te revela el temor. the Holy Spirit reveals the fear of God. Y ya vimos que es el Espíritu Santo. And we already see what is the Holy Spirit. Es uno de sus papeles que hace dentro de nosotros. It is one of his jobs that he does inside of us. Dice que nos da espíritu de sabiduría, It says that he gives us a spirit of wisdom, de inteligencia, intelligence, de consejo, counsel, de poder, might, de conocimiento. and a spirit of knowledge, Pero también nos revela el temor a Dios. but also reveals us the fear of God. La revelación del temor a Dios es importante. Revelation of fear of God is important Porque entonces me vean o no me vean, because then if they look at me or not, me vean o no me vean, if they look at me or not, me vean o no me vean, if they look at me or not, yo todo lo que hago, everything I do, lo hago para Él. I do it for him. Todo lo que hago, Everything I do, lo hago para Él. I do it for him. Lo hago para Él. I do it for him.
¿Sí queda claro este punto? It is clear enough to you guys? Es importante que lo tengamos, It is important that we have it. porque todo lo que dejamos crecer, Because everything that we let growth, todo lo que dejamos crecer, everything that we let growth, tarde o temprano nos va a cobrar sooner factura. or later it will take us some bills. La pastora Judith nos habla mucho de un pescadito. Pastora Judith tell us about a little fish. Dice que el tiburón, antes de ser tiburón, It says that the shark, before being shark, es un pescadito, it is a little fish. es un charalito. It's a little fish. Al cabo no pasa nada. Oh, nothing happens. Me puedo tomar 3, 4 y embriagarme. I can take 1, 3, or 4 and Y get el, drunk. y el otro día amanezco Next day I wake up, y no pasó nada. nothing happens. La misericordia de Dios todavía está. The mercy of God is still there. No importa ir a ese lugar. Oh, it doesn't matter. Al cabo la misericordia está allí. I can go to that place. The mercy of God is there. Y puede que la misericordia esté And allí. probably the mercy of God is there. Al cabo no pasa nada. Oh, nothing happens. Puedo ver esas 3X. I can watch those 3X. Y puede que la misericordia de Dios And está ahí. probably the mercy of God is there. Pero va a llegar un día. But suddenly, Pero va a llegar un día. all of a sudden, Que vas a hacer burla del mundo. you will be mocking of the Y world. lo que hace el temor a Dios, And whatever the fear of God lo do, que hace el temor a Dios whatever the fear of God es does, proteger tu it vida. is to protect your life. Es proteger tu Is to vida. protect your life. Es proteger tu vida. It is to protect your life. Vimos que el primer punto We saw that the first point, es que el Espíritu Santo me revela el temor. it was that the Holy Spirit reveals the fear of God to El me. segundo punto, The second point, el Espíritu Santo Holy Spirit me revela la santidad. reveals the holiness. Dice 2 de Corintios 7:1. It says second of Corinthians 7:1. 7:1. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, Having therefore these promises, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. perfecting holiness in the fear of God. Escúchame. Listen, please. Entendemos que la santidad We understand that holiness, no es algo que yo me gano, it is not something that I earn, pero es algo que yo desarrollo. but it's something that I develop. Yo entiendo I understand que Dios me hizo santo. that God made me holy. Él me apartó, eso significa santidad. He took me away. That's what holiness means. Él me hizo para Él. He took me for Him. Pero ahora yo But now myself me tengo que mover en esa I santidad. have to move on that holiness. Me tengo que mover en esa I santidad. have to move myself on that holiness. ¿Por qué es importante la Why santidad? is important the holiness? Porque dice la palabra de Dios que sin santidad, Because the Word of God says that with the lack of holiness, porque así dice la palabra de Dios que sin santidad nadie va a ver a Dios. this is what the Word of God says. Without holiness, nobody could see God. ¿Quieres ver a Dios? You want to see God? ¿Quieres ver a Dios? You want to see God? Escúchame. Listen. ¿Quieres imponer manos y You want sanar? to put hands on somebody and heal them. Yo entiendo I understand que el don es irrevocable, that the gift is something that you cannot just change. que puedes hacer milagros y maravillas, That you can do miracles and marvelousness. que el llamamiento es irrevocable. That the call is unchangeable. Yo esa parte la puedo comprender, I understand that part. pero la santidad But holiness es la que te va a dar la palpitación, is the one that will give you es la que te va a dar la fuerza y el poder the beating, the strength, and the power. para que tu conciencia So your conscience, esté de acuerdo a la santidad de it'll Dios. be agree with the holiness of God. La santidad es importante Holiness is important porque te protege because it protects you en tu carne, in your flesh, en tu alma in your soul, y en tu espíritu. and your spirit. Dice aquí que perfeccionemos. It says that we perfectionate. ¿Qué es perfeccionar? What is to perfectionate? Es llevar a algo Is to bring something a niveles superiores. to a way better tiers. Es llevar algo Is to bring something a la excelencia. to the excellence. Tenemos que estarla perfeccionando. We must perfectionate it every day. Tenemos que estarla practicando. We must practicing every day. La santidad es importante practicarla. Holiness is important to practice it. La pregunta es, ¿por qué es importante The practicarla? question is, why is important to practice it? Porque es una protección para tu vida. Because it is a protection for your life. Es una protección It is a protection para tu vista, for your sight, para tus oídos, for your ears, para tu tacto. for your touch. Es una protección para ti. It is a protection for you. Vamos a ver la tercera Let's see the característica. third characteristic.
Ya vimos la primera. We already see the first one. Y la primera tiene que ver con la revelación del temor. And the first one is in regards to the revelation of the fear of La God. segunda tiene que ver con la santidad. The second one is in regards of about holiness. Pero la tercera tiene que ver con edificación. But the third one, it's on regards of edification. Dice Hechos 9:31. It says Acts 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. Then had the churches rest throughout all Judea Galilea y and Samaria, Galilee and Samaria, y eran edificadas. and were edified. ¿Cómo eran edificadas? How did they be not edified? Andando en el temor del Señor. By walking in the fear of the Lord. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. And in the comfort of the Holy Spirit were multiplied. Dice que las iglesias tenían paz. It says that the churches has peace. ¿Cómo puede haber esa paz? How could that peace could be there? Paz es estar en tranquilidad. Peace is to be in, like, chill out and calm down. ¿Cómo en todas las iglesias de Puerto Vallarta puede haber paz? How come in all the churches in Puerto Vallarta could be peace? Andando en la santidad de Dios. To walk in the holiness of God. Porque si andamos en la santidad de Dios, Because if we walked in the holiness of God, entonces el poder se va a perfeccionar. then the power will perfectionate it. ¿Dónde crees que te ataca el enemigo? Where do you think that the enemy attacks you? ¿Dónde crees que te ataca el enemigo? Where do you think that the enemy attacks you? En la conciencia. In the conscious. Escúchame, en la Listen, conciencia. in the conscious. Y dice 2 Corintios 1:12. And 2 of Corinthians 1:12 says, No vamos a ir para allá. we're not going to go there, Pero dice que tu conciencia está establecida en la gracia, but it says that your conscience is established in the grace, no en tus actos. not in your acts. Pero el enemigo, But the enemy, pero el chanclas, but the Satan, es donde te va a acusar he's the one that will accuse you cuando no andamos en la santidad de when you're Dios. not in the holiness of God. Cuando no andamos en la santidad de Dios. When you're not in the holiness of God, Entonces vas a ser presa fácil. then you're going to be an easy press for it. Vas a ser presa You fácil. will be an easy press, Y easy lo que catch. hace la santidad, And whatever the holiness do, más bien, lo que hace el temor a Dios, in other words, whatever the fear of God does, te lo he venido diciendo todo el tiempo, I've been telling you all the time, es protegerte, it is to protect you, es proteger tu espíritu, is to protect your es spirit, proteger tu is to alma, protect your soul, pero sobre todo es por proteger tu but carne. above all is to protect your flesh. El temor The fear, significa reverencia. it means revenge to God. Es el lugar que yo le tengo a It is Dios. that place that I have for God. Es el lugar que tiene en mi It's corazón. that place that I have God in my heart. Oye, yo le tengo temor al recibo de luz. I have fear for the electricity receipt. No es un miedo. It is not a fear. Temor no es miedo. Fear is not like being Es afraid. Es reverencia. It's respect. ¿Por qué? Why? Porque si yo pago, Because if I pay, no me cortan la luz. they didn't cut the electricity. Hay una acción ahí. There is an action right there. El temor a Dios The fear of God es esa reverencia que yo le tengo a is Él. that respect Y no for hago Him. nada para And I afectarlo. don't do anything to affect Him. Mi hablar es un sí My speaking is a yes. y mi hablar es un no. My speaking is a no. Porque yo Because I honro a Dios. honor God. Y me es revelado, And God is revealed to me. me es revelado It is revealed to me. el temor a Dios. The fear of God. El temor a Dios. The fear of God. Dice la palabra de Dios, escucha. The word of God says, listen, Si es para Dios, dáselo fuerte. if it's for God, give it up. Si es para Dios, dáselo fuerte. If it is for God, give it up. El libro de Hechos nos habla de la iglesia primitiva The book of Acts speaks about the primitive church. y nos dice cómo las iglesias se formaban desde sus cimientos And it says how churches start over from the beginning of them. y cómo las iglesias iban creciendo And how the churches start growing up. y se iban desarrollando. And they start developing it themselves. Pero la esencia de la edificación But the essence of the edification, era el temor a Dios. it was the fear of God. El temor de Dios The fear of God, o el temor a Dios or the fear to God, es una acción que nosotros hacemos. it is an action that we do. No porque tenemos miedo, Not because we're afraid of it. no porque nos va a castigar, Not because He's going to punish on sino us. porque le honramos, But because we honor Him. porque agradecemos de dónde nos sacó, Because we're grateful for where He took us out. porque ahora se nos ha revelado el propósito Because now the purpose is revealed y to sabe us. para qué somos instrumentos. And we know why we are instruments to. El temor de Dios The fear of God, es una protección para tu it is a vida. protection for your life. Por eso dice que todas las iglesias That's why it says that all the churches, había paz, there were peace no around. había chismes, There's no gossip. no había pecado, There's no sins. no había intrigas, There's no
bad words, porque todos se mantenían, because they all maintain, porque todos tenían la mirada en or Dios, they all has the sight in God. todos honraban a They Dios. all honor God. Era una It reverencia. was a revenge to him. La reverencia es sí, The Señor. revenge is to say, yes, Lord. La reverencia es no, The Señor. respect to God is no, Lord. Y todo lo hacían para Dios. And they all do, it was for God. Pero ¿qué es lo que puede suceder? But what could happen right here? La palabra de Dios es un libro de instrucciones. The Word of God is a book of instructions. Y dice que la palabra de Dios, And it says, the Word of God, que había un hombre. that there was a man. Ese hombre era un instrumento de Dios. That man was an instrument of God. Era un nazareno. He was a Nazareo. Nazareo O nazareno. or Nazareno. Su nombre era Sansón. His name was Samson. Era un hombre tomado por Dios para sacar al pueblo judío de la esclavitud. He was a man took from God to take the people out of the slavery. Era un hombre que Dios lo estaba instruyendo para que fuera la diferencia. It was a man that what God was instructing him in order to make the difference. Los nazareos se tenían que conducir en santidad. Nazareos must drive themselves on holiness. Ellos se tenían que dejar crecer el pelo. They must let the hair to grow up. Ellos no podían comer cosas They inmundas. couldn't eat any fleeting stuff. Ellos se food. tenían que casar con una mujer de su misma raza. They must got married with a woman of the same race. Pero ¿qué hizo Sansón? But what does Samson did? Hizo todo lo contrario. He did everything likewise. La misericordia de Dios estaba ahí. The mercy of God was there. Sí, claro que sí. Of course it was. Él no perdió su He fuerza. didn't lose the strength. Pero poco a poquito. But little by little, Iba avanzando. he was moving forward. Pero poco a poquito But little by little, se metió con una filistea. he get into the Philistine girl. Al cabo no pasa nada. Nothing happens. Dice la palabra de Dios en Galatas 5:6. The word of God said in Galatians 5:6, 5:6 5:6, que cuando alguien se justifica, that when someone justify himself, Dios te justifica. God justify you. Pero si tú te But justificas, if you justify de la yourself, gracia te has caído. from the grace you El amor de draw Dios from, sí es el amor de Dios no está the condicionado, love of God is not conditioned, pero las promesas están but the condicionadas. promises are conditioned. Si to tú it. te justificas, If you justify si yourself, tú te justificas, if you justify de la yourself, gracia te caes. from the grace you throw, Al cabo no throw pasa down. nada. No, nothing happens. Al principio oraba mucho, In the beginning, I pray a lot. ya no hay necesidad. Oh, there's no necessity on it. Al principio diezmaba In mucho, the beginning, I go my tithes and offerings a lot. ya no hay necesidad. No, it's not necessary. La misericordia de Dios está. The mercy of God is there. Claro que sí. Of course it is. Dice que él saca el sol para buenos y It malos. says that He brings the sun for good and bad people. Él pone la noche para buenos y malos. He put the night for good and bad people. Sansón se casó con alguien que no se tenía que casar. Samson got married with someone he metió. not supposed to get married. Más bien se metió con alguien que no se tenía que He meter. get into the bed with someone that he don't supposed to. Él no podía comer cosas inmundas. He couldn't eat any fleeting Él no food. podía comer cosas inmundas. He couldn't eat any filthy food. Pero en alguna ocasión cruzó esa barrera. But in one occasion, he crossed that limit. ¿Acabó la misericordia de Dios ahí? The mercy of God ends up right there. Claro que no. Of course not. La misericordia de Dios estuvo ahí. Mercy of God still there. Pero hubo un día, But there was a day que el favor de Dios se fue. that the favor of God goes away. Y dice la palabra de Dios And the word of God says en el libro de Jueces in the book of Judges 16, 16, 25. 25. Y aconteció And it came to pass, que cuando sintieron alegría en su corazón, when their hearts were merry, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón dijeron, and it came to pass, when their hearts were merry, they said, traigan a Sansón call for Samson, para que nos divierta. that he may make us a Y sport. llamaron a Sansón de la cárcel And they called for Samson out of the prison, y sirvió de juguete delante de ellos. and he made them sport, Y lo pusieron and they set him entre las columnas. between the pillars. Tú podrás decir que tiene que ver conmigo. You could say, what is that about me? Dios no quiere que seamos burla del mundo. God didn't want you to be a mocking Yo of te he the dicho todo world. el tiempo que no tenemos que decir que somos I've cristianos. been telling you all the time, you don't need to say that you're Si Christian. decimos que somos cristianos, If you say that you're Christian, la gente va a estar viendo tus errores. people will still looking at you, Y your entonces mistakes. van a decir,
And then finally they cuando will tú say, cometas un error, when you commit a mistake, entonces van a decir, they will say, no que muy cristiano, not that Christian you are, no que muy cristiano, not that Christian you are, no que muy cristiano. not that Christian you are. ¿Dónde está el cristiano? Where is the Christian? Pero sin embargo, But suddenly, si no decimos que somos if we cristianos, didn't say we're Christians, entonces la gente va a decir, well, then the people will say, ¿a dónde vas? where do you go? ¿Dónde te congregas? Where do you go in your church? ¿A qué Dios están predicando? Which God is preaching on you? Yo quiero eso que tú I tienes. want that thing that you have. Oye, yo Hey, quiero esa familia que tú I tienes. want that family that Oye, you yo have. quiero ese matrimonio que I tú have that tienes. marriage that you have. Lo que trata de Dios es protegerte. God, whatever God wants is to protect you. Que avives el fuego de Dios To que está en revival ti. the fire that is on you. El poder del Espíritu lo tenemos que estar todo el tiempo suministrando. The power of the Spirit we need to keep Le tenemos que maintaining estar echando aire al and fuego blowing up that fire todo el tiempo. all the time. No nos podemos enfriar. We cannot just cool down. El pecado es Sin codicioso. Sin is codicious. El pecado Sin, es agradable it is pleasure. y te va a seducir It will seduce y you. te va a intentar seducir And it will try to seduce you con la finalidad de que caigas. with the intention that you fail. Una edificación And edifying de un matrimonio from a marriage, tardas años. it takes years. Una edificación And edifying en un hijo on a son, tarda it años. takes years. En una amistad In a friendship, tarda it años. takes years. En una conducta In a behavior, tarda años. it takes years. Pero el enemigo lo quiere But destruir enemy wants to destroy it para después burlarse de ti. so they can get mocking on you. No que muy cristiano, Don't you are that Christian? no que muy hijo de Not Dios, that son of God you no are. que muy líder. Not that leader you Lo are. que trata de Dios es que no seamos burla del Whatever God mundo. wants us to get is for us not be a mocking of Por eso the Él nos protege con el devil. temor. So he protects us from the Y el fear of temor God. tiene que ser And the revelado. fear of God must be revealed. El matrimonio se destruye con un error. The marriage could destroy just one mistake. 5, 10, 15, 20, 25 años con un error. 5, 10, 20, 25 years Con un could error. destroy with one mistake. Y después van a decir, And then you will say, mira look, los aleluyos, the hallelujahs. mira Look at them. ese que andaba muy aleluyo, He was so hallelujah. ahora cayó. Now he fall down. Y dice la palabra de And the Dios word of God says que como Sansón that as Samson, vamos a hacer burla del mundo. we're going to be a mocking of the world. Pero tu llamado no es para hacer burla del mundo. But your call is not to be a mocking of the world. Tu llamado no es para que seas burla. Your call is not to be a mock. Tú estás para hacer la diferencia. You are here to make a difference. Tú estás para hacer la You are diferencia. here to make a difference. Por eso Dios te tomó. That's why God took us you. Y el temor a Dios, And the fear of God, el temor de the Dios, fear of God, tiene que estar todo el tiempo en tu corazón. it must be all the time in your heart. Lo tenemos que estar avivando. You must blow in them. Por eso es importante el That's discipulado. why it's important the Por eso discipleship. es importante los grupos de amistad. That's why the friendship groups are important. No te tienes que desconectar del You cielo. must not disconnect it from heaven. Todo el tiempo tienes que estar All conectado. the time you be connected with Porque it. en una desconexión, Because in one con un disconnection, parpadeo, with one blink, podemos caer. you can fall Y el down. mundo se va a burlar de And the nosotros. world will be a mock on Y el you. mundo va a exaltar nuestros So errores. the world will exalt your mistakes. Sansón lo tomó a Dios para ser ese líder. Samson took his to be that leader. Dice que lo mandaron a llamar de la cárcel. They making call from jail. Lo trajeron y lo pusieron entre dos They postes. took it from jail and put it between the columns. Y dice que fue la burla. And it says that he was the mocking. Que fue la burla del He mundo. was the mocking of the world. Escúchame, se empezaron a burlar. Listen, they start making jokes of him. Empezaron a decir, no que muy cristiano, They start saying, not that Christian you are, no que muy mujer de not that Dios. you lady of God. No, ¿dónde está esa mujer de Dios? How about where is that lady of God that you ¿Dónde está ese said? hombre de Dios? What is that man of God? ¿Dónde está ese joven de Where Dios? is that young of God? La misericordia de Dios The estaba ahí. mercy of God was there. Sí, Yes. pero va a haber un día But there will be a time que te vas a salir that you will get out del favor de Dios of the favor of God y vas a asumir and you will assume consecuencias. consequences. Cuando yo tomo buenas decisiones, When I took good decisions, se llaman frutos. we call fruits. Cuando yo tomo malas decisiones, When I take bad decisions, se llaman we consecuencias. call consequences. Dice la palabra de Dios. The word of God says, Escucha bien. listen up carefully. En el libro de Isaías In the book of Isaiah 66, 1 y 2, 66, 1 and 2, dice, Dios dijo así,
Thus said the Lord, el cielo es mi trono the heaven is my y throne, la tierra es estrado de mis pies. and the earth is my footstool. ¿Dónde está la casa que me habrás de edificar? Where is the house that you built into me? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? And where is the place of my rest? Mi mano fue la que hizo todas estas For cosas. all those things had mine hand made, Y así todas estas cosas fueron, dice and all Dios. those things have been, said the Lord. Así es que no me interesa dónde voy a habitar. But to this man will I look. ¿Dónde voy a habitar? Where do I habitate? Pero dice, pero miraré But I will look, aquel que es pobre y humilde de espíritu even to him that is poor and of a contrite spirit, y que tiembla ante mi palabra. and trembled at my word. Cuando recién salimos de los encuentros, When we just get out of encounters, cuando recién recibimos a Jesús en nuestro when corazón, we just got Jesus in our heart, nos da pena, we feel shame, pero ahí estamos adorando but we're worship y there. queremos venir todos los And we domingos want to come every single month, y nos Sunday. desesperamos por ir a la siguiente And reunión we get desperate to go to the next reunion. y traemos todo el fuego de And Dios. we bring all the fire of God. Pero pasa el tiempo, But suddenly, y de repente me empiezo a enfriar. and then I start cooling down. Antes levantaba dos manos, In the past, I used to raise my hands. ahora solamente una. Now just one hand. ¿Por qué? Why? Porque el conocimiento Because the knowledge, me empieza a enfriar. it starts cooling me down. Anteriormente, In the prior team, yo llegué a criticar al religioso, I start criticizing the religious one. pero en alguna ocasión hace muchos años, But in one occasion, years ago, Dios me llevó a Iguala brings me to Iguala Guerrero. Guerrero. Y en Iguala Guerrero estábamos en medio en aquel tiempo de los 43 que habían desaparecido. And in Iguala, we are in the middle of a moment that the 43 that disappears. Llegamos a ese lugar y el ayuntamiento estaba completamente incendiado. We got there and the office of the government was fired up. Y aún así Dios nos llevó a ese lugar. And even though God put us in that place. Y llegamos a una congregación. And then we got to a congregation. Todas las mujeres traían velo. All the ladies have a Velo. velation. Todas las mujeres traían vestido largo. All the women have a long dress. Posiblemente les prohibían rasurarse las They piernas. possibly forbid to shave their No sé legs. si tenía que ver con el lobo o no. I don't know if it was in regards to the wolf or not. Pero escúchame, But listen carefully. pasaban al frente, They get up in the front of the se people. hincaban, They got in their knees. bajaban la mirada They threw the side y empezaban down a temblar. and they start trembling. No los cruzaban con los hombres. They don't cross by with the man. Los hombres por otro lado, Man's from another side, pero con la misma but actitud, with the same attitude, adorando. worshiping. Pero ¿qué hace el But conocimiento? what does knowledge do? Es que ese no es el estrado. Oh, that is not the foot tool. Es que en ese lugar no habita Dios. Oh, in that place there is no God habitating. Pero ¿qué tiene de malo si ellos quieren adorar en cualquier lugar? But what's the bad thing if they want to adore in any ¿Qué tiene de place? malo que alguien se hinque? What is the problem that someone crawls? Y de repente empezamos a criticar la gente que se cae. And all of a sudden we start criticizing people that fall down. Empezamos a criticar la gente que llora. And we start criticizing the people that cries. Dice en Apocalipsis 2 Revelations 2, que regresemos otra vez a los it básicos. says to go back to the basics. Que regresemos al primer Go amor. back to the first love. Que regresemos a volver a sentir lo mismo que It says, sentí cuando go llegué a los back pies de to Cristo. feel the same thing that I felt in the Porque cuando llegué beginning. a los pies de Because Cristo, when I got to Jesus, ignoraba todo. I ignored everything. No sabía de su I palabra. didn't know anything about His Pero lo word. único que sentía era quererlo But the adorar. only thing that I felt Lo was to único que adore Him. sentía era levantar sus The only thing brazos. I just wanted to raise my No me hands. interesaba I nada. don't care about anything. Quiero regresar a esos tiempos. I want to go back to that always. Quiero regresar a los básicos. I want to go back to the basics. Quiero avivar el I fuego. want to revival the fire. Quiero adorar a I Dios. want to adore God. Quiero moverme en su I want santidad. to move in His holiness. Quiero moverme en la I want to edificación. move in the edifying. Quiero que me siga revelando. I want to keep revealing me. Quiero que me siga I want revelando. Him to keep revealing me. Quiero volver I want to go a back los básicos. to the basic ones. Sienta, Even I feel, sienta o no sienta. or not, Aquí estoy, Señor, here I am, Lord, adorándote. praising on you, Sienta
Even if o I no feel sienta, or not, aquí estoy, I Señor. will be here, Aquí Lord. estoy, Señor. I will be, my Lord. Porque no me muevo en emociones. Because I don't move in No emotions. me muevo en I emociones. don't move in emotions. Yo no me muevo en I don't move emociones. myself in Yo emotions. me muevo I move en el favor de in Dios, the favor of en God. el temor a Dios, In the fear of God. en el temor de In the Dios. fear of Es la God. forma en que yo me estoy moviendo. That's the way that Yo I me move muevo en el myself. temor de I Dios. move in the fear Yo of te God. adoro, Señor. I Yo adore me you, muevo Lord. en el temor I de move Dios. in the Y fear es of el God. temor de Dios el que me va a It is the proteger. fear of God the ones that will protect me. Porque viene acompañado con santidad. Because it comes together with the anointing, Viene acompañado con with edificación. edifying and holiness. Por eso siempre nos dice la palabra, aviva el fuego. That's why the word of God tells us always, Es una revive the fire. exhortación. It is an exhortation. Es una invitación. It's an invitation. Es una orden. It's an order. Es una orden que nosotros debemos estar An desarrollando. order that we must be developed on it. Sansón Samson, era un instrumento. he was an instrument. Era un gran predicador. He was a great preacher. Era un gran He líder. was a great leader. Era un hombre fuerte. He was a strong man. Era un defensor. He was a defendant. Mató a filisteos. He killed Philistines. Mató a enemigos. He killed enemies. Hizo liberaciones. He made freedom of Estuvo en people. todo. He been there, Pero él fue permitiendo but he allowed poco a poquito. little by little. Al cabo no pasa nada. Oh, nothing happens. Al cabo el favor de Dios está Oh, ahí. the favor of God is there all the Y la time misericordia de anyways. Dios sí estaba And the ahí. mercy of God was there. Pero llegó un día. But all of a sudden, Here comes a day que sus actos that his acts tuvieron consecuencias. had consequences on Y it. dice que lo mandaron a llamar. And it says that they called him, Y cuando fue From jail. exhibido, and when he was exhibited, fue la burla. he was the mocking of the world. Tú no fuiste llamado You didn't been called para hacer la burla del mundo. to be the mocking of the Yo world. no fui llamado I didn't have called para hacer la burla del to be the mundo. mocking of the world. Tú fuiste llamado. You've been called. Tú fuiste llamado You've been called para ser el gran líder. to be the great leader, Un hijo de Dios. a son of God, La expresión de the Cristo. expression of La Jesus, manifestación del the reino. manifestation of Tú the fuiste kingdom. llamado. You've been called. Tú fuiste llamado You've been called para liberar, to freedom people, para to sanar, heal, para hacer la to diferencia. make the Para difference. eso fuiste That's llamado. why you've been called for. Para eso fuiste That's llamado. why you've been called for. Tú fuiste llamado. You've been called. Por eso, That's why. That's why nunca irnos de los básicos. we never get away from the basic ones. ¿Sabes tú You know que la gente de fe that the faith people, normalmente es la que apenas llega a los pies de Cristo? they usually is the one that just get to the Jesus Christ. Cuando llega a los pies de Cristo, When they get to Jesus, su familia se their transforma, family just su transforms. matrimonio se Their family restablece, restores. todo empieza a suceder. Everything start happening. Pero ya después, But suddenly, como se supone que ya sabemos, because they already know about it, entonces nos empezamos a apagar en suddenly cosas. they start turning off. Yo les pregunto, I'm ¿el asking you. bautismo en agua es importante? The baptism in waters is Te important. pregunto, ¿el bautismo en I'm agua es asking you, the importante? baptism in water Y de is important. repente lo pudiéramos demeritar. And suddenly we can just take in the greed of Yo te it. pregunto, ¿la Santa Cena es I'm importante? asking you, the holy ¿La Santa Cena es importante? Claro Ok. que sí. Y de repente suddenly le dejamos de dar we importancia. don't give importance to it. Todos los eventos que Dios hace para su All iglesia the events that the church did for our church, tienen una it relevancia. has a importance. Y cuando entendemos el temor de Dios, And when we understand the fear of God, entonces todo lo hacemos. then we all do, Todo lo hacemos we do everything en obediencia. in obedience. Dice la palabra de The Dios. word of God says. Vamos a volver a leer Let's read back again. Isaías 66, Isaiah sobre todo en el 66, 2. especially in the number 2. Mi mano hizo todas estas cosas. For all those things had my hand made, Y así todas estas cosas fueron, dice the Lord's Dios. Supper. And then all those things have been, say the Lord. Lo que trataba de Dios decirles Whatever God wanted to tell them es que no le importaba que le hicieran una construcción grande. is that He don't care if they do a big building, great building. ¿Cómo me va a interesar que me hagan una construcción grande? How come I'll be interested in get a great building Si yo hice todo el mundo, if I did all the work, si yo hice todas las cosas. if I did everything? Pero entonces se va a lo más sublime. But then He goes to the exceptional. Pero miraré a aquel But I will look on Him, que es pobre y humilde de espíritu even to him that is poor and of a contrite spirit, y que tiembla mi presencia and trembled at my y que word, tiembla mi palabra. and trembled at my word. Pobre, Poor, no está hablando de economía, he's not talking about economy. está hablando de espíritu.
He's talking about spirit. ¿Qué es un pobre de espíritu? What is a spirit poor? Aquel que necesita que sea enriquecido en el espíritu. The one that must be getting rich on the spirit. Aquel que necesita mucho espíritu. That needs a lot of the spirit. ¿Dónde están los ojos de Dios? Where is the eyes of God? En aquel que necesita a Dios. In those that needs God. Entonces dice que Él pondrá su mirada. Then he will put his sight Y que tiembla a través de su and palabra. tremble through his word. Así es que si tú en la adoración, So in worship, así es que si tú en la adoración in the worship, quieres llorar, you want to cry, quieres caer, you want to fall down, quieres temblar, you want to tremble. que el Espíritu Santo haga la obra. Do the Holy Spirit to Tú do the deja que el job. Espíritu Santo te Do the Holy Spirit to Tú do the deja que el job. Espíritu Santo haga la obra Let Holy Spirit to do the como job Él desee. as He desires. Lo que tú quieras sentir, Whatever you want to lo feel, que tú quieras whatever you experimentar, want to experiment, es el Espíritu Santo en it ti. is the Holy Spirit on you. Pero dice la palabra de Dios, But the Word of God says, pero dice la palabra de the Word of Dios God says que Él está that He is con los que tiemblan. with the ones that tremble. Ese temblor That tremble no es de miedo, is not shaking of fear. no es que ahí viene y me va a It's not that, pegar, oh, He's gonna bite me. ahí viene y me va a Oh, castigar, He's gonna punish me. ahí viene Here comes y the. siento su I presencia, can feel His lo presence. siento. I feel it. Alabanza, ¿me puede ayudar? Worship, please. Algo muy de adoración. Something as a worship. Quiero temblar ante su presencia. I want to tremble in His Quiero presence. sentir. I want to feel. Dice el primer mandamiento: The first commandment says, amarás al Señor tu you Dios. love Lord. Amarás al Señor You tu will Dios love your Lord con todo tu amor, with all your heart, con todo tu ser. with all your being. El judío The Jewish, va ante el muro de los lamentos, he goes in the wall of the lamentation. se hinca. He putting his nail. No es una crítica, It's not a criticize. solo quiero que entendamos esto, I just want you to understand this: que ellos buscan that they seek en todo su ser in all his being adorar a Dios. to worship God. Por eso todo el tiempo los judíos le están haciendo That's así why they are doing all the time y, all y this. están temblando. So they are trembling. Pero aquí hay una But diferencia. here's a difference. Lo digo con mucho I'm respeto. telling you with all my respect. Ellos no tienen el Espíritu They don't Santo. have the Holy Spirit. No pueden experimentar lo They que cannot nosotros experiment whatever experimentamos. we're experimenting. Porque nosotros sí tenemos al Espíritu Because we Santo. have the Holy Spirit. Es la única forma. It is the only way. Así dice su palabra en This Juan is 4. how the word says in John 4:4 Que Dios busca. that God seeks. Que Él es el que busca. He's the one that seeks ¿A out. quién crees que busca? Who you think He seeks out? En Juan 4, ayúdenme. ¿A quién crees que está buscando Dios? Guess who is ¿A quién? the one that He's looking ¿A at? quién? Who? Adoradores. The ones that praise the Lord. Adoradores. Worship my God. Adoradores. The ones that praise the Lord. Que le adoren That Lord en praise the su Lord. misma To naturaleza. adore in His own nature, En espíritu y en in verdad. spirit and truth. Porque Dios es espíritu. Because God is an Y spirit, la única forma de conectarse and the only way to connect es a través del is espíritu. through the spirit. No se puede a través de la He carne. cannot connect through the Así flesh. es que ponte de pie. So stand up, please. Ponte de pie. Put on your feet. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Eternamente y profundamente agradecido. Eternally, I will be deep and grateful. Permítenos, Señor, Allow us, Lord, experimentar to experiment en esta carne in this flesh todo lo que tú eres. everything that you are. Te amamos We love you, Lord, en nuestro ser, in our being, en nuestro ser, in our human being, espiritual mi cuerpo, in my spirit and our body, espiritual mi cuerpo. spiritually in my body. Ese es mi ser. It is our Vamos. being. Sígale, sígale alabanza. Dispón tu corazón. Put your heart to God alone. Vamos a ser obedientes. You're going to be obedient. Vamos a ser obedientes. Let's be obedient.